Sura de las hormigas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. طاسين. Ta-Sin. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Estos son los signos del Corán y de un libro explícito. هدى وبشرى للمؤمنين. Guía y buenas noticias para los creyentes. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Los que establecen la oración, el salat, dan el zakat y tienen certeza de la última vida. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. A los que no creen en la última vida, les hemos embellecido sus acciones y están desorientados. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Esos son los que tendrán el peor castigo y en la última vida serán los que más pierdan. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Verdaderamente te ha descendido el Corán procedente de un sabio conocedor. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Cuando Moisés dijo a su familia: he divisado un fuego, alguna noticia o alguna brasa encendida para que os podáis calentar, os traeré de él. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Y cuando llegó a él, una voz lo llamó: bendito sea todo aquel que esté donde esté fuego y quien esté a su alrededor, y gloria a Alá, el Señor de todos los mundos. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Moisés, yo soy Alá, el poderoso, el sabio. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. Tira tu vara. Y cuando la vio reptar como si fuera una serpiente, se alejó dando la espalda sin volverse. Moisés, no temas. Los enviados no temen ante mí. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Pero sí quien haya sido injusto, a menos que reemplace el mal por bien, pues es cierto que Alá es perdonador y compasivo. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. E introdúcete la mano en el escote y saldrá blanca, sin tener ningún mal,
como parte de los 9 signos dirigidos a Faraón y a su gente. Realmente son gente descarriada. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Y cuando les llegaron nuestros signos evidentes, dijeron: esto es pura magia. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Pero los negaron, en contra de la certeza que sus almas tenían sobre ellos, por injusticia y arrogancia. Mira cómo acabaron los corruptores. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Es cierto que a David y a Salomón les dimos conocimiento y dijeron: las alabanzas a Alá, que nos ha preferido sobre muchos de sus siervos creyentes. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Y Salomón fue el heredero de David. Dijo: hombres, se nos ha enseñado el lenguaje de las aves y se nos ha dado de todo. Realmente esto es un favor evidente. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Y se reunieron para Salomón sus ejércitos de genios, hombres y pájaros, y fueron puestos en orden de batalla. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Así llegaron al valle de las hormigas. Entonces dijo una de ellas: hormigas, entrad en vuestras viviendas, no vaya a ser que Salomón y sus ejércitos os aplasten sin darse cuenta. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Entonces Salomón sonrió risueño por sus palabras y dijo: Señor, muéveme a agradecerte la merced con la que me has favorecido a mí, al igual que a mis padres, y a que actúe con rectitud, que sea de tu beneplácito, e inclúyeme en tu misericordia entre tus siervos justos. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Y pasó revista a las aves. Entonces dijo: ¿qué ocurre que no veo a la bubilla? ¿Acaso es uno de los que están ausentes? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. La castigaré con un duro castigo o la degollaré, a menos que venga con una prueba evidente.
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Mas había permanecido no muy lejos, y entonces dijo: Me he enterado de algo que tú no alcanzas a saber, y he venido hasta ti desde Saba con una noticia cierta. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. He hallado a una mujer que reina sobre ellos y a la que se le ha dado de todo. Posee un magnífico trono. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. La encontré a ella y a su pueblo postrándose ante el sol en lugar de ante Alá. Satán les ha embellecido sus acciones y les ha desviado del camino, y no tienen guía. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ¿Por qué no se postran ante Alá, que es quien hace salir lo que está escondido en los cielos y en la tierra, y sabe lo que ocultan y lo que muestran? الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Alá, no hay Dios excepto Él, el Señor del trono inmenso. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Dijo Salomón: Veremos si es verdad lo que dices, o si eres de los que mienten. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Ve con este escrito mío y déjalo caer sobre ellos. Luego retírate y espera su reacción. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Dijo la reina: Consejo de nobles, me han arrojado un escrito noble. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Es de Salomón y es en el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. No os levantéis contra mí, venid a mí sometidos. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Dijo ella: Consejo de nobles, dadme un dictamen sobre mi caso. No tomaré ninguna decisión hasta que no os pronunciéis. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Dijeron: Nosotros tenemos fuerza y una poderosa ofensiva, pero tuya es la decisión. Mira pues lo que vas a ordenar. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Dijo: Cuando los reyes entran en una ciudad, la trastornan por completo, humillando a sus habitantes poderosos.
Así es como actúan. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Voy a enviarles un regalo y esperaré lo que traigan de vuelta los mensajeros. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Y cuando llegó a Salomón dijo: Me tentáis con riquezas cuando lo que Alá me ha dado es mejor de lo que os ha dado a vosotros, y no obstante os contentáis con vuestros regalos. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Vuelve a ellos, que vamos a ir con ejércitos a los que no podrán enfrentarse. Los expulsaremos de ella humillados y quedarán empequeñecidos. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Dijo Salomón: Mis nobles, ¿cuál de vosotros me traerá su trono antes de que vengan a mí sometidos? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Dijo un genio Ifrit: Yo te lo traeré antes de que te levantes de tu asiento. Yo tengo fuerza para ello y soy digno de confianza. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Y dijo el que tenía conocimiento del libro: Yo te lo traeré en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando lo vio instalado ante él, dijo Salomón: Esto es parte del favor de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato. Y quien es agradecido solo lo es para sí mismo, pero quien es ingrato, realmente mi Señor es rico, generoso. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Dijo: Hacedle irreconocible el trono para que comprobemos si tiene guía o si es de los que no tienen guía. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Y cuando ella vino le preguntaron: ¿Es así tu trono? Respondió: Parece él, pero nosotros habíamos recibido el conocimiento antes que ella y éramos musulmanes. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من
قوم كافرين. Mientras que a ella la había desviado lo que adoraba fuera de Alá, realmente pertenecía a un pueblo de incrédulos. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Se le dijo, entra en el palacio. Y cuando ella lo vio, creyó que era una superficie de agua y se descubrió las piernas. Dijo Salomón, es un palacio de cristal pulido. Dijo ella, Señor mío, he sido injusta conmigo misma, pero me someto, junto con Salomón, a Alá, el Señor de todos los mundos. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Y he aquí que a los Samud les enviamos a su hermano Salí, adorad a Alá, y entonces se dividieron en dos bandos que discutían. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Dijo, gente mía, ¿por qué pedís que se apresure lo malo antes que lo bueno? Si pidierais perdón a Alá, podríais ser tratados con misericordia. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Dijeron, vemos un mal presagio para ti y para quien está contigo. Dijo, vuestro presagio está junto a Alá. Sin embargo, sois un pueblo que está siendo puesto a prueba. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. En la ciudad había 9 individuos que en vez de mejorar las cosas, sembraban la corrupción en la tierra. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Dijeron, hemos de jurarnos por Alá que le atacaremos de noche a él y a su familia, y que luego diremos a su deudo que no fuimos testigos de la matanza de su familia y que decimos la verdad. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Urdieron un plan y nosotros urdimos otro sin que ellos se dieran cuenta. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Mira cómo terminó su plan. En verdad los exterminamos a ellos y a sus familias, a todos. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Ahí quedaron sus casas vacías por haber sido injustos. Es cierto que en eso hay un signo para gente que sabe. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Y salvamos a los que habían creído y tenían temor de Alá. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون.
Y Lot, cuando le dijo a su gente, ¿os entregáis a la aberración a pesar de que lo veis? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ¿Cómo es que buscáis con deseo carnal a los hombres en vez de a las mujeres? Realmente sois un pueblo de ignorantes. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Pero la única respuesta de su gente fue decir: expulsad a la familia de Lot de vuestra ciudad. Es gente que se purifica. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Lo salvamos a él y a su familia, con la excepción de su mujer, para la que habíamos decretado que estaría con los que se quedaron atrás. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. E hicimos caer sobre ellos una lluvia. ¡Qué pésima lluvia la de los que fueron advertidos! قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Di, las alabanzas a Alá y la paz sea con sus siervos elegidos. ¿Qué es mejor, Alá o lo que asocian con él? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. ¿Acaso quien ha creado los cielos y la tierra y hace que del cielo caiga agua para vosotros y que con ella crezcan jardines espléndidos, cuyos árboles vosotros nunca hubierais podido hacer crecer? ¿Puede haber otro Dios con Alá? No, sino que son gente que equipara otras cosas con Alá. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ¿Acaso quien ha hecho de la tierra un lugar para vivir y ha intercalado en ella ríos y le ha puesto cordilleras y ha puesto entre los dos mares una barrera? ¿Es que hay acaso otro Dios con Alá? No. Sin embargo, la mayoría de ellos no sabe. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. ¿Quién responde al que se ve en necesidad, librándolo del mal, y os ha hecho representantes suyos en la tierra? ¿Puede haber algún Dios con Alá? ¡Qué poco recapacitáis! أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ¿Quién nos guía en las tinieblas de la tierra y del mar? ¿Y quién envía los vientos como preludio de su misericordia? ¿Puede haber algún Dios con Alá? Sea exaltado Alá por encima de lo que asocian. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ¿Quién puede crear una vez primera y luego volver a crear? ¿Y quién os provee desde el cielo y la tierra? ¿Hay algún Dios con Alá? Di, traed la prueba que tengáis, si sois de los que dicen la verdad. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Di, ninguno de los que están en los cielos y en la tierra conoce el no visto. Solo Alá lo conoce y ni siquiera son conscientes de cuándo serán devueltos a la vida. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. Por el contrario, su conocimiento se completará en la última vida. Y sin embargo, dudan sobre ella, y sus corazones están ciegos en relación a ella. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Y dicen los que se niegan a creer, ¿acaso cuando seamos tierra nosotros y nuestros padres, entonces se nos hará salir? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Esto es lo que se nos ha prometido y lo que se prometió a nuestros padres anteriormente. Y realmente no son más que leyendas de los antiguos. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Di, id por la tierra y ved cómo acabaron los malhechores. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Pero no te entristezcas por ellos, ni estés en apuro por lo que traman. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Y dicen, ¿cuándo se cumplirá esta promesa si es verdad lo que decís? قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Di, pudiera ser que parte de aquello cuya venida urgís os esté pisando los talones. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Verdaderamente tu Señor favorece a los hombres. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradece. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Y es cierto que tu Señor sabe lo que sus pechos esconden y lo que muestran. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مبين. No hay nada oculto en el cielo o en la tierra que no esté en un libro explícito. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Realmente, esta recitación les refiere a los hijos de Israel la mayor parte de aquello sobre lo que no estaban de acuerdo entre ellos. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Y ciertamente es una guía y una misericordia para los creyentes. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Tu Señor decidirá entre ellos con su juicio. Él es el poderoso, el conocedor. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Y confíate a Alá. Es cierto que tú estás en la verdad indudable. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Tú no vas a hacer que los muertos oigan o que los sordos escuchen la llamada cuando se aparten desatendiéndose. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Ni vas a guiar a los ciegos sacándolos de su extravío. Tan solo conseguirás que escuche aquel que crea en nuestros signos y los que sean musulmanes. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Cuando se haga realidad la palabra decretada contra ellos, haremos salir para ellos una bestia de la tierra que les hablará. Realmente los hombres no tenían certeza de nuestros signos. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Y el día en que reunamos de cada comunidad a un grupo de los que negaban la veracidad de nuestros signos y sean distribuidos. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Y al llegar les diga: ¿negasteis mis signos sin tener conocimiento de ellos? ¿O qué es lo que hicisteis? ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Y se hará realidad la palabra decretada contra ellos por haber sido injustos, y no hablarán. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ¿Es que no vieron cómo hemos hecho la noche para que descansen en ella y el día como claridad? Realmente en ello hay signos para gente que crea. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. Y el día en que se sople en el cuerno, y todos, cuantos haya en los cielos y en la tierra,
se queden estremecidos, con la excepción de aquellos que Alá quiera, y acudan todos a Él, sumisos. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Y veas a las montañas que creías sólidas pasar como pasan las nubes. Es la obra de Alá, que ha hecho magistralmente todas las cosas. Verdaderamente, Él conoce perfectamente lo que hacéis. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Quien se presente con buenas acciones obtendrá algo aún mejor y estará a salvo del horror de ese día. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Y quien se presente con malas acciones será arrojado de cara al fuego. ¿Acaso se les pagará por algo que no sea lo que hayan hecho? إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. No se me ha ordenado, sino que adore al Señor de esta tierra que ha hecho inviolable y a quien todo pertenece. Y se me ha ordenado que sea de los que se someten, los musulmanes. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Y que recite el Corán, y quien sigue la guía lo hace en su propio beneficio. Pero quien se extravía, di, yo solo soy uno de los advertidores. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Y di las alabanzas a Alá. Él os mostrará sus signos y vosotros los reconoceréis. Y tu Señor no descuidará lo que hacéis.